Él comenzó explicando, ¿no? Que esto es de la tradición hindú, de la India, este conocimiento védico. Ah, no, y lo que más me gustó es que lo ofreció a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces sí, fue muy, muy grato ver cómo una cosa a veces decimos, ¿no? Con palabras y estudiamos, y eso es fácil, pero llevarlo a cabo, hacerlo parte de tu vida cotidiana, sí, ahí es diferente. Entonces, muy, muy interesante ver, bueno, trató tantas cosas tan bonitas sobre la cultura de la India y cómo el miedo, a mí me gustó ver que el miedo en sí no es malo, ¿no? Él explicaba que el miedo es para que tú aprendas a cuidarte, que tengas miedo de correr cerca de un voladero y caerte, eso es importante, ¿no? Para eso sirve el miedo, para cuidarte, para defenderte. Pero cuando lo ocupas de otra manera, por ejemplo, puso el ejemplo de un avión. Cuando tienes que viajar, subes al avión y nada más estás pensando, se va a caer y mi familia, ¿qué va a pasar? Y las personas de aquí, ¿no? Cómo ese miedo te puede limitar. Entonces, la importancia, ¿no? De saber que el conocimiento, bueno, que ese miedo te lo da inclusive la ignorancia, ¿no? Muchas veces todos tememos a lo desconocido, lo que no conocemos, pues obvio que nos da miedo, ¿no? Pero para eso es el conocimiento, precisamente para saber y tener ya con toda la seguridad de qué es lo que puedes hacer, ¿no? Contigo, que es lo que nos decía. Y que nos decía que el miedo, bueno, su contrario es la paz. Entonces, cuando nosotros podemos estar en paz, inclusive en el miedo, en ese miedo sano de cuidarte, de ese miedo que te cuida, entonces es cuando puedes como regularlo, ¿no? Regular ese miedo. Y también nos explicaba, ¿no? Que hay un miedo social, que es a no ser aceptado y que todos necesitamos de la sociedad para sobrevivir. Entonces, bueno, nos contó tantas cosas, madrecita, que sí. Hay una frase muy bonita que por aquí la anoté, permíteme. Cuando pensamos que no tenemos el control, que es lo que te decía, que cuando tenemos el desconocimiento, am, ahí es cuando tenemos miedo, ¿no? Pero él decía, por ejemplo, voy a ir al trabajo y salgo una hora antes de la casa, ya salgo bañado, mi ropa limpia, desayunado, ya con el dinero suficiente, no sé, con mi celular, con batería. O sea, cuando haces todas tus cosas bien, sales sin miedo. O sea, ya no tienes ningún temor, ¿no? Pero si de repente, por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, si se descompone el metro, wow, es un caos porque pasa algo en una estación y ya todos los vagones es como si tiras una ficha de dominó, o sea, ya viene en cadena, ¿no? Que todo se atrasa. Entonces hay cosas que nosotros no podemos controlar. Y ahí es donde viene así como el temor, ¿no? Pero lo importante es saber que tú estás haciendo las cosas bien. Tal vez no puedes controlarlo de afuera, que aquí en Universalidad solo sabemos, ¿no? Es la suprema personalidad de Dios la que controla, pero, pero puedes controlarte a ti, que es lo importante, ¿no? Estar muy confiado de ti, seguro y hacer lo que te corresponde a ti, hacerlo bien. De lo demás, Krishna se encarga, ¿no? Él es el supremo controlador. Aquí está la frase que nos dijo, bueno, le dijo a las personitas que estuvieron ahí en la reunión, que dice, tengo todo lo que necesito y estoy en paz. Todo fluye como debe fluir. Y con esa frase que les dio, wow, o sea, ya es como tener esa seguridad, ¿no? Me pareció muy, muy bella la plática, misericordia, es lo que yo vi que Madhavi, lo que, y sí, que hagan más temas como estos, ¿no?
muy, muy bonito. Ya, y madrecita, ¿y a ti qué te pareció? Ya, muchísimas gracias, Madre Julen. Muy lindo ese resumen. Realmente, como usted dice, abordó muchos aspectos que se deben tener en cuenta, incluso cuál es el origen del miedo, ¿no? Que es justamente lo que acaba de decir a la ignorancia. Y muchas veces cuando entramos, decía, en una habitación oscura, no es la oscuridad lo que nos da miedo, es lo que nos imaginamos que vamos a encontrar ahí. Es decir, ya nos anticipamos a todas esas ideas, a todas esas cosas que pensamos o creemos, a veces eh, sin que sean así. Eh, Incluso nos decía que cuando uno ya sabe perfectamente, aunque no haya luz en esa habitación, si ya sabe dónde está la cama, dónde están los muebles, las sillas, en fin, entonces uno no tiene miedo porque va recorriendo los espacios porque ya tiene en su memoria dónde están las cosas, ¿no? Entonces, sí, el miedo nos da siempre, porque también pensamos en los demás, en el que dirán de mí, si que me critican, si hablo mal, si me equivoco, y no deberíamos, como él dijo, preocuparnos de los demás, sino más bien preocuparnos de uno mismo, de las potencialidades que tenemos y tenemos y estar en esa seguridad, tener esa fe de que nosotros sí podemos, que sí podemos hacer tal o cual cosa, dependiendo de las expectativas de los demás. Y sí, realmente él decía que la solución era investigar si tenemos miedo, por qué tenemos el miedo y tenemos que estar ahí atentos a qué situaciones, a qué circunstancias o aspectos es lo que le tenemos miedo y que no debemos preocuparnos, sino ocuparnos. Bueno, entre muchas cosas que nos compartió, muy lindo. Y también me gustó lo que dijo, si nosotros sabemos que podemos hacer bien las cosas, ¿por qué tenemos que preocuparnos, no? Eso. Bueno, nuestro querido Madhava Krishna todavía no ha ingresado, no sé si Bhakti Vimala Paramahansa Maharaj, que está aquí en la sala, nos puede colaborar esta noche. Jai Maharaj Haribol. No, debe estar ocupado. Radhe Radhe, Hare Krishna. Ay, Hare Krishna Maharaj, qué gusto tenerlo en la sala. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ah, decía que esta noche teníamos la presentación de nuestro querido Madhava Krishna Charya con un Harikata, pero no ha ingresado a la sala todavía. No sé si usted nos puede apoyar en este espacio dándonos un Harikata. Pero él sí sabía que le tocaba, que iba a hacer eso. Sí, 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 porque están en todos los grupos, está la publicidad y también en las clases en la clase que dio hoy en la conferencia, en la tarde se le anunció también que le teníamos aquí esta noche. Tenía Ah, su ya. presentación. Yo hoy qué día fue ese? Hoy fue, le toca a Gopi Priya, ¿no? Sí, pero no podía la madre, entonces Madhava Krishna le iba a reemplazar. Pero ya es 7:23 y no ha ingresado todavía a la sala. Ya. Bueno, yo estoy por aquí en la calle, no estoy en un sitio así, estoy en un lugar en la calle, no podría realmente concentrarme en la Aricatata, tampoco tengo un libro en la mano y estoy en la calle prácticamente. Ya, bueno, Entonces, más que todo como a escuchar. claro, Pero claro, Maharaj. podemos hacer algún ejercicio. ¿Alguien tiene el Bhagavad Gita por ahí?
Sí, yo lo tengo. Listo, entonces, ábralo en el capítulo 9, el verso 2. ¿Ya lo encontró? Y Maharaj, lo leo Sí, con el sánscrito. con el sánscrito. Yo que soy muy buena para el sánscrito, Maharaj. Bueno, Muchísimas gracias. pues, Bueno, mañana te Miranda se haya mencionado a la palabra. Entonces, voy a leer el capítulo 9 del Bhagavad Gita titulado El conocimiento más confidencial, texto 2. Raya Vidya Raya Yugyam Pavitram Idam Uttamam Pratik Sabagaman Dharmyan Su Sukam Kartum Avyayam. La traducción dice así: este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se practica con alegría. lea el significado de la Prabhupada. Significado por Srila Prabhupada Jagadguru y Jai. Este capítulo del Bhagavad Gita se denomina el rey de la educación, porque es la esencia de todas las doctrinas y filosofías que se explicaron antes. Entre los principales filósofos de la India se encuentran Gautama, Kanada, Kapila, Yajna, Valkya, Sandilya y Vaishvanara. Y finalmente se tiene a Vyasadeva, el autor de el Vedanta Sutra. Así que no hay escasez de conocimiento en el campo de la filosofía o del conocimiento trascendental. Ahora bien, el Señor dice que este noveno capítulo es el rey de todo ese conocimiento, la esencia de todo el conocimiento que se puede adquirir del estudio de los Vedas y de las diferentes clases de filosofías. Es el conocimiento más confidencial de todos, porque el conocimiento confidencial o trascendental entraña el entender la diferencia que hay entre el alma y el cuerpo. Y el rey de todo el conocimiento confidencial culmina en el servicio devocional. Por lo común, a la gente no se le da la educación en lo que se refiere a ese conocimiento confidencial, sino que se la educa en el conocimiento externo. En lo que respecta a la educación ordinaria, la gente está ocupada en muchísimos departamentos: política, sociología, física, química, matemáticas, astronomía, ingeniería, etc. Hay muchos departamentos del conocimiento por todas partes del mundo y muchas universidades inmensas, pero desafortunadamente no hay ninguna universidad ni institución educativa en la que se imparta la ciencia del alma espiritual. Sin embargo, el alma es la parte más importante de este cuerpo. Sin la presencia del alma, el cuerpo carece de valor. Aún así, la gente le está dando mucho énfasis a las necesidades corporales de la vida, sin preocuparse por el alma,
que es vital. El Bhagavad Gita, especialmente desde el segundo capítulo en adelante, recalca la importancia del alma. En el mismo comienzo, el Señor dice que este cuerpo es perecedero y que el alma no lo es antavanta ime deja, nityas yog taha, saritri naha. Si nos ayudan con el micrófono, por favor. Ay, Madre Takurani, si pueden poner coanfitriones, por favor. Gracias, Mataji. Esa es una parte confidencial del conocimiento. El simple hecho de saber que el alma espiritual es diferente de este cuerpo y que su naturaleza es inmutable, indestructible y eterna. No obstante, eso no da ninguna información positiva acerca del alma. A veces la gente tiene la impresión de que el alma es diferente del cuerpo y que cuando el cuerpo se termina o cuando uno se libera del cuerpo, el alma permanece en un vacío y se vuelve impersonal. Pero, en realidad, eso no es cierto. ¿Cómo es posible que el alma, que es tan activa dentro de este cuerpo, se vuelva inactiva después de liberarse de él? El alma siempre es activa. Si es eterna, entonces es eternamente activa y sus actividades en el reino espiritual son la parte más confidencial del conocimiento espiritual. Aquí se indica, por lo tanto, que esas actividades del alma espiritual son el rey de todo el conocimiento, la parte más confidencial de todo el conocimiento. Este conocimiento es la forma más pura de todas las actividades, tal como se explica en la literatura védica. En el Padma Purana se han analizado las actividades pecaminosas del hombre y se ha señalado que son los resultados de un pecado tras otro. Aquellos que están dedicados a las actividades fruitivas están enredados en diferentes etapas y formas de reacciones pecaminosas. Por ejemplo, cuando se planta la semilla de un determinado árbol, este no aparece de inmediato, sino que toma algún tiempo en hacerlo. Primero es un pequeño retoño, luego adopta la forma de un árbol, luego florece y da su fruto. Y cuando se completa su desarrollo, las personas que plantaron la semilla del árbol disfrutan de las flores y de las frutas. De la misma manera, un hombre ejecuta un acto pecaminoso y como una semilla, éste se toma su tiempo en fructificar. Hay diferentes etapas de ello. Puede que la acción pecaminosa ya haya cesado en el individuo, pero los resultados del fruto de esa acción pecaminosa aún están por disfrutarse. Hay pecados que aún están en forma de semilla y hay otros que ya han fructificado y que nos están dando su fruto, el cual estamos disfrutando en la forma de dolor y congoja. Como se explicó en el 28º verso del 7º capítulo, la persona que ha terminado, por ejemplo, con las reacciones de todas las actividades pecaminosas y que está plenamente dedicada a las actividades piadosas, estando libre de la dualidad de este mundo material, se ocupa en el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios, Krishna. En otras palabras,
Aquellos que verdaderamente están dedicados al servicio devocional del Señor Supremo ya están libres de todas las reacciones. Esa declaración se confirma en el Padma Purana. Aprarabham pralang papam kultan vijang patok nukham kra menaiva pra liyetam Vishnu Bhakti Manam. En aquellos que están dedicados al servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios, todas las reacciones pecaminosas, bien sea que hayan fructificado, que estén almacenadas o que se encuentren en forma de semilla, gradualmente se desvanecen. Por lo tanto, la potencia purificadora del servicio devocional es muy fuerte y se denomina Pavitran Uttamam, lo más puro de todo. Uttama significa trascendental. Tamas significa en este mundo material o la oscuridad. Y Uttama significa aquello que es trascendental a las actividades materiales. Nunca se debe considerar que las actividades devocionales son materiales, aunque a veces dé la impresión de que los devotos se ocupan tal como los hombres ordinarios. Aquel que puede ver y que está familiarizado con el servicio devocional sabe que las actividades devocionales no son actividades materiales. Todas ellas son espirituales y devocionales y no están contaminadas por las modalidades de la naturaleza material. Se dice que la ejecución del servicio devocional es tan perfecta que uno puede percibir sus resultados directamente. Ese resultado directo se percibe de hecho y tenemos experiencia práctica de que cualquier persona que canta los santos nombres de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, cuando canta sin ofensas, siente un placer trascendental y muy rápidamente se purifica de toda la contaminación material. Esto se ve en la realidad. Además, si uno no solo se dedica a oír, sino también a tratar de divulgar el mensaje de las actividades devocionales, o si se dedica a ayudar en las actividades misioneras del proceso de conciencia de Krishna, gradualmente va sintiendo un progreso espiritual. Ese adelanto en la vida espiritual no depende de ninguna clase de educación o aptitud previa. El método en sí es tan puro que por el simple hecho de dedicarse a él, uno se vuelve puro. En el Vedanta Sutra 3.2.26 también se describe eso con las siguientes palabras. Prakasascha karmani abhyasat. El servicio devocional es tan potente que con tan solo dedicarse a las actividades del servicio devocional, uno se ilumina sin duda alguna. Un ejemplo práctico de esto se tiene en la vida anterior de Narada, quien en esa vida resultó ser el hijo de una sirvienta. Él no nació en una familia de clase alta, ni recibió ninguna educación, pero cuando su madre se ocupaba en servir a los grandes devotos, Narada también se ocupaba y en ocasiones, en ausencia de su madre, él mismo servía a los grandes devotos. Narada dice
personalmente. Ukchista lepan, anu modito duijaihi, sakrit sma bunjetad apasta kilbisaha, evan pravistasia visuda chetasas, tad dharma evadma ruchi prayayate. En este verso del Srimad Bhagavatam 1.5.25, Narada le describe su vida anterior a su discípulo Vyasadeva. Él cuenta que mientras hizo de niño sirviente de estos Gopa. purificados, Gokulo Sarvam Ishanam Govindango Pika ay, Priyam. Madre Ratigopi, gracias. Él cuenta que mediante hizo de niño sirviente de esos devotos purificados, durante los 4 meses de su estadía, él se estuvo asociando íntimamente con ellos. A veces esos sabios dejaban en sus platos remanentes de su comida. Y el muchacho que era quien les lavaba los platos quería probar esos remanentes. Así que él les pedía permiso a los grandes devotos y cuando ellos se lo daban, Narada se comía los remanentes, en virtud de lo cual se liberó de todas las reacciones pecaminosas. A medida que él iba comiendo, el corazón se le iba volviendo tan puro como el de los sabios. Mediante el proceso de oír y cantar, los grandes devotos disfrutaban del sabor de prestarle al Señor un servicio devocional continuo. Y en Narada se fue desarrollando gradualmente el mismo gusto. Narada dice además, Tatram Bajan Krishna Kata Pragayatam Anugrahe Nas Navan Mano Ha Raja Ta Sradayame Nupadan Brisni Bataha Priyas Basi Anga Mamabad Ruchihi. Por el hecho de relacionarse con los sabios, Narada adquirió un gusto por el proceso de oír y cantar las glorias del Señor, y en él se desarrolló un gran deseo de realizar servicio devocional. De modo que, como se describe en el Vedanta Sutra, Prakasas cha karmani abhyasat, si uno simplemente se dedica a los actos del servicio devocional, todo se le revelará automáticamente y podrá entender. Eso se denomina pratyaksa, lo que se percibe directamente. La palabra dharmiam significa el sendero de la religión. Narada era de hecho el hijo de una sirvienta. Él no tuvo la oportunidad de ir al colegio. Él simplemente asistía a su madre y afortunadamente ella les prestaba algún servicio a los devotos. El niño Narada también tuvo la oportunidad y simplemente por medio de la compañía alcanzó la máxima meta de toda religión. La máxima meta de toda religión la constituye el servicio devocional, tal como se declara en el Srimad Bhagavatam. Savai Pumsam Paro Dharmoyato Bhaktir Adoksaje. Por lo general, la gente religiosa no sabe que la máxima perfección de la religión la constituye la consecución del servicio devocional, como ya lo hemos discutido en relación con el último verso del capítulo 8. Vedesu Yagnesu Tapaksu Chaiva.
Para la autorrealización se requiere generalmente del conocimiento védico. Pero aquí vemos que, aunque Narada nunca fue a la escuela del maestro espiritual y no fue educado en lo que se respecta a los principios védicos, no obstante obtuvo los máximos resultados que se pueden obtener del estudio védico. Este proceso es tan potente que, incluso sin ejecutar el proceso religioso de un modo regular, uno puede ser ascendido hasta la máxima perfección. ¿Cómo es posible? Eso también se confirma en la literatura védica. Acharyavan Purusho Veda. Aquel que se relaciona con grandes acharyas, incluso si no es educado o si nunca ha estudiado los Vedas, puede llegar a familiarizarse con todo el conocimiento necesario para lograr la iluminación. El proceso del servicio devocional es un proceso muy dichoso, Sukam. ¿Por qué? El servicio devocional consiste en Swavanam Kirtanam Vishnu, por lo cual uno simplemente tiene que oír el canto de las glorias del Señor o asistir a conferencias filosóficas acerca del conocimiento trascendental, dictadas por acharyas autorizados. Con solo sentarse, uno puede aprender. Luego uno puede comer los remanentes de la comida que se le ofrece a Dios, platos buenos y sabrosos. El servicio devocional es dichoso en cada etapa. Uno puede ejecutar servicio devocional incluso en medio de la mayor pobreza. El Señor dice, Patram Puspam Palam Toyam. Él está dispuesto a aceptar cualquier clase de ofrenda que le haga el devoto, sea lo que fuere, incluso una hoja, una flor, un pedazo de fruta o un poco de agua, todo lo cual se consigue en cualquier parte del mundo. Puede ofrecerlo cualquier persona, sea cual fuere su posición social, y ello será aceptado si se lo ofrece con amor. Hay muchos ejemplos de ello en la historia. Por el simple hecho de saborear las hojas de tulasi ofrecidas a los pies del loto del Señor, grandes sabios, tales como Sanat Kumara, se volvieron grandes devotos. Por consiguiente, el proceso devocional es muy hermoso y se puede llevar a cabo con alegría. Dios acepta únicamente el amor con el que las cosas se le ofrecen a Él. Aquí se dice que este servicio devocional existe eternamente. No es como lo describen los filósofos mayavadis, aunque a veces ellos emprenden un supuesto servicio devocional, creen que mientras no se liberen, van a continuar realizándolo. Pero al final, cuando se liberen, se volverán uno con Dios. Esa clase de servicio devocional temporal y contemporizador no se acepta como servicio devocional puro. El verdadero servicio devocional continúa incluso después de la liberación, cuando el devoto va al planeta espiritual del reino de Dios. Ahí también se dedica a servir al Señor Supremo. Él no trata de volverse uno con el Señor Supremo. Como se verá en el Bhagavad Gita, el verdadero servicio devocional comienza después de la liberación, después de que uno se libera, cuando uno se sitúa en la posición Brahman, Brahmabhuta, comienza el servicio devocional de uno. Samak Sarvesu Bhutesu Mad.
Bhaktin Lavate Param. Nadie puede llegar a entender a la suprema personalidad de Dios mediante la ejecución de Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga o cualquier otro yoga, independientemente. Puede que mediante esos métodos yoicos uno progrese un poco hacia el Bhakti Yoga, pero si no se llega a la etapa del servicio devocional, no se puede entender lo que es la personalidad de Dios. En el Srimad Bhagavatam también se confirma que cuando uno se ha purificado mediante la ejecución del proceso del servicio devocional, especialmente mediante el proceso de oír el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita de labios de almas iluminadas, puede entonces entender la ciencia de Krishna o la ciencia de Dios. Evan prasana manaso Bhagavad Bhakti Yoyataham. Cuando el corazón de uno se limpia de todas las tonterías, puede uno entonces entender lo que es Dios. Así pues, el proceso del servicio devocional, el proceso de conciencia de Krishna, es el rey de toda la educación y el rey de todo el conocimiento confidencial. Ese proceso es la forma más pura de la religión y se puede ejecutar con alegría, sin ninguna dificultad. Por lo tanto, uno debe adoptarlo. Ya, y hasta aquí, Maharaj, el texto 2. Ya, Srila Prabhupada. Muy bien, muy bien. Bonito ese ver capítulo 2, el verso 2 del capítulo 9. Raya Vidya Raya Guhyam Pavitrani Dan Uktaman Parakyak Sabhagavam Dharyam Sukam Kartut Avyayam. Muy bien, vale, Yulayatra. Entonces, denos un comentario sobre este significado de la Prabhupada y el versito. Algo que te le haya quedado. Jai Maharaj. Bueno, pues reverencias a todos. Ondan jana timirandasya jana jana salakaya chatsuru militan jana taisma sri gurave namaha. Bueno, pues al principio nos explicaba que el alma es eterna y que como es eterna, que siempre está activa. O sea que el alma es eternamente activa. Y nos daba un ejemplo de que, por ejemplo, uno planta una semilla. Bueno, cuando uno comete algún agravio o alguna acción, en este caso la entendí como una acción mala, que es igual que un árbol, una semilla que se planta, ¿no? Esa es la acción. Y que después esa semilla va a crecer y que de esa semilla que creció sale un árbol y que ese árbol va a dar frutos y ya es cuando después podemos comer esos frutos, no es lo que cosechamos. Entonces explicaba que no va a ser los la reacción de nuestros pecados, de nuestros karmas, tal vez no son instantáneos, pero que poco a poco van a ir ahí germinando hasta que ya salgan, ¿no? Entonces decía que esos frutos pecaminosos, que empiezan ya a fructificar y que vienen en forma de dolor, enfermedad o calamidades, ¿no? O algo. Y pues en el momento podemos estar haciendo algo malo y decimos, pues no, no pasa nada, nadie me va a ver, no, no pasa nada, pero que en realidad sí, siempre va a estar, siempre va a germinar, ¿no? Ay, Prabhu Shakti, mil disculpas, pero su micrófono está encendido. Si nos hace favor de apagar, Prabhu Shakti. Y también decía que aquello que es trascendental. Bueno, también nos habló sobre el servicio devocional
que igual como estas cosas que estas cosas malas que podemos hacer, que es lo contrario sería el servicio devocional. Cuando nosotros empezamos desde que cantamos el Mahamantra, empezamos a purificarnos y que ese servicio devocional ya lo empezamos a hacer bien, con amor, y que ese servicio se vuelve tan perfecto que se percibe cuando alguien canta precisamente los santos nombres, ¿no? De Krishna, sin ofensas, que es lo importante, cantarlo sin ofensas, y uno va ganándose ese gusto, ¿no? Por cantar, y que eso es lo que va purificándonos. Pero que si esa persona, aparte de que está cantando, está entrando a clases, oye, y aparte lo divulga, aparte empieza a misionar, empieza a predicar, entonces ese proceso se vuelve un proceso espiritual y que el hecho es tan puro que uno mismo se purifica. Entonces nos decía que esa es la importancia, ¿no? De que, y eso más bien es por lo que el servicio devocional es tan potente y uno se empieza gradualmente a iluminar, ¿no? Y empieza a regalar el santo nombre, empieza a darlo porque ya lo siente tan maravilloso que lo único que quiere es darlo, ¿no? A todo mundo. Ya hay Maharaj. Muy bien, muy buen resumen y buen punto de comprensión. Madre Govindaji, David Sierra, tienes un punto de vista de este verso y el significado de la Prabhupada. Hare Krishna, reverencias. Bueno, aparte de lo que dijo la madre acerca del alma y que en ninguna institución pues estudia el alma, a pesar de que es la parte más importante del cuerpo y que pues no se le presta la atención que debería de prestarse porque es lo más, el conocimiento más elevado, por decirlo así. Entonces, que algo que me quedó esto en la mente fue que si uno se está con los sadhus, o sea, si uno está esto en sadhusanga, pues se le va también esto como prendiendo el conocimiento, por decir así, o sea, uno está también adquiriendo un conocimiento por hacer un servicio devocional de pronto a un devoto o por estar ahí escuchando acerca del Srimad Bhagavatam o el Srimad Bhagavad Gita, aunque no sean personas con actos devocionales o que no tengan alguna religión, si ellos escuchan también pues se puede empezar a adquirir esto conocimiento. Bueno, eso fue lo que yo entendí, no sé si bien, pues por lo de Narada, que él comía los remanentes de los sabios y aunque no era estudiado ni nada de eso, pues aprendió es el conocimiento más trascendental. Entonces, pues eso es lo que se me quedó, Maharaj. Muchas gracias, muy linda la lectura. Sí, listo, madre, muy bien, perfecto. Sí, eso es lo cuando se habla de conocimiento trascendental, debemos entender de que no depende de una educación material, como es un conocimiento, una sabiduría que se despierta en todos y cada alma, porque está latente, por eso es Sachit Ananda, bienaventuranza, eternidad y conocimiento. Eso es parte del alma, la conocimiento acerca de nosotros mismos. Eso lo podemos entender sin necesidad de letras, sin necesidad de idiomas, sin necesidad de esas cosas. Es algo puro, eso es de otra está que no depende de ninguna educación material. Entonces, el rey de la educación, Rayavidya, ¿no? El rey del conocimiento, Rayaguhyam, ¿no? Pavitran, el más puro, Pratyaksa, que se practica alegremente, ¿no? Y que aparte es eterno. Y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación,
es la perfección de la religión, es eterno, es sit, y se practica alegremente. Ese verso 2 define categóricamente un montón de características, virtudes y cualidades trascendentales que adquiere alguien que ya está plenamente dedicado y rendido a la personalidad de Dios. Es un aglomerado, es el resultado de un montón de desarrollo de perfecciones espirituales. Y obviamente, pues ese es el camino de la paz, de la libertad, de la alegría. Y por eso la ausencia absoluta de temor. Y es cuando se habla de felicidad. Cuando se tiene la ausencia absoluta de todo temor, es cuando uno puede hablar de felicidad. Porque la felicidad es eso, la ausencia absoluta de temor. Muy bien, entonces, ese versito muy hermoso. ¿Quién más quiere o le damos aquí algo? ¿Quién más? Madre Satyabama Prema, Ray Radio. Tu punto de vista. Reverencia, Maharaj, reverencias a toda la sala. Me pareció, ya las madres dijeron prácticamente todo. Fueron muy bonitas los comentarios de ambas y el suyo Maharaj también. Y lo que a mí más me llegó al alma fue rescatar el ser por encima de todo. Podemos estar acá en esta encarnación haciendo nuestro camino, el servicio devocional y todo, pero realmente todo lo que guardamos en el alma, en el ser, perdón, es realmente lo que nos vayamos a llevar después de que desencarnemos. Ahí es donde se guarda el tesoro más grande. Muchas gracias, Maharaj, reverencia. Ya, Mario Satyabama, muy bien. Muchas gracias a usted por su comentario y su participación. De eso se trata completamente, ¿no? A ver, Madre Mahanandi, Rera de... Radhe Radhe Maharaj, reverencias, reverencias para todos. Maharaj, acabo de llegar a la casa. Estaba esto funcionando solo. Ah, bueno, listo. Me Ok, disculpa, Maharaj. Muchos saben que. no, tranquila, está bien. Ok, vamos a preguntarle a otra entonces. Gracias. Muy bien, entonces, Madre Bashuda de Medellín. Reverencias, Maharaj, reverencia para toda la sala, madres y devotos. Qué pena, ¿y me escuchan bien? Sí, señora, yo le escucho perfectamente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Om Janati Miranda Sia, Janan Jana Salakaya, Chak Suru Militan Jana Tasmai Seri Gurave Namaha. Pues acá en el verso que le dio la madre de Sarada, es muy bonito donde se dice que se practica con alegría. Este proceso debe ser de corazón. No estar en el templo o en nuestra casa a regañadientes, que hay que hacer la yapa, que hay que atender a sus señorías, que qué pereza hacer esto, que uno ve pues como la actitud de mucha gente, donde se sienten obligados a hacer un servicio. Acá nos dice muy claro que es un proceso que es demasiado, es de los más secretos y se debe practicar con alegría. Eso rescato yo de la lectura y adicional a eso, como Narada Muni, él sigue el ejemplo de la mamá. Él simplemente cuando la mamá no estaba, él hacía el servicio, nadie le tenía que mandar, ¿cierto? Entonces es ver cómo las personas que tenemos a nuestro lado nos dan un ejemplo y el ejemplo se vuelve vivencia. Eh, También que no tiene que ser una persona que tenga estudio, que tenga diplomas, no, todo, conciencia de Krishna cabe para el que no tiene estudio, para el negro, para el blanco, para todos. Y él lo hacía también con mucha alegría y él estaba siempre al lado de los santos y como él
inconscientemente, por estar al lado de ellos, él también logra la realización, que eso es lo que estamos buscando todos, ¿cierto? Entonces, ese es mi aporte de Maharaj, ese es mi aporte en la clase. Pues en realidad hay muchas vivencias acá, pero lo podemos dejar hasta ahí. Muchas gracias por la oportunidad. Radhe Radhe. Ay, María Satya, María Tirre, María Batuda. Muy bien, ok. Ahora vamos a la madre, al Provira Cocha, Rara de Provira Cocha, su punto de vista. Omar Villasarat, ¿está por ahí? Reverencias, Maharaj, aquí estoy. Haribol. Listo, Prabhu. Dale. Eres mi número, pero que me escriba. Dale, Provira Cocha. Vamos a ver si me escribe. No se le escucha mucho. Ya me voy a acercar un poquito más, Maharaj. Hola. No le escucha muy bien. Decía que estaba escuchando la lectura de la madre Vidya Sarad y tan importante sobre las semillas. Estas semillas buenas que sembramos, pero más que buenas sembramos malas, por la inconsciencia y por la ilusión en la cual vivimos vida tras vida. Mañana también estábamos la madre Rosario Misas, creo que fue, que decía que hay muchos suicidios allá en España, y se comentaba de que la gente se desespera porque no entendemos qué es lo que está pasando, por qué es el sufrimiento, ¿no? Entonces de allí viene el suicidio. Pero al escuchar estas clases, yo me voy dando pues un poquito más de apertura, ¿no? En verdad, como vivimos en el desconocimiento, entonces por eso vamos a cometer estos errores, seguimos cometiendo estos errores. Entonces, cuán importante es conocer la conciencia de Krishna, porque yo he estado mirando que solamente aquí en el camino es cuando uno va conociendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, Ay, no le pega. nunca entiende uno qué es el servicio devocional. En la vida uno busca y busca a Dios y finalmente Dios como que se deja encontrar. Entonces, pero te dice, le dice a uno, o sea, ok, ya me conociste, ya me encontraste, ahora sírveme, ¿no? Entonces, claro, este conocimiento se lo va eh, viendo, se lo va aprendiendo mediante el escuchar cada día, ¿no? Cada día necesitamos que se nos diga, que se nos revele, que se nos vuelva a repetir, porque somos cabeza dura, Maharaj, somos testarudos, en mi caso hablo por mí, ¿no? Como se decía, por la una le entra y por la otra le sale, y eso es el oír. Pero cuando escuchamos, entonces es el reflexionar. Y por un lado es una satisfacción grande, Maharaj, cuando de alguna manera el corazón se expande se regocija, se tranquiliza sabiendo de que el servicio devocional es la tabla de salvación, digamos, ¿no? Pero entendiendo, porque yo digo por mí, no lo entendemos a profundidad y cuando lo entendemos de alguna manera no lo practicamos. Entonces dice que la práctica es el maestro y es el cantar y el meditar sobre el hacer devocional. Entonces, por infinita misericordia, en mi caso, estudiando en lecturas, se puede llegar a un entendimiento, un servicio devocional de Dios. El servicio es al sirviente del sirviente, porque dice Krishna, ese es mi devoto.
Bueno, hasta ahí Maharaj, Haribol Hare Krishna. Ay, listo, perfecto. Bueno, entonces, el Prabhu Smita Krishna, pedimosle un comentario del Prabhu Smita Krishna del capítulo 9 del Bhagavad Gita, verso 2, el que leímos. Haribol, Hare Krishna, Dandava Pranams, queridos devotos, me acabo de unir a este momento y por lo tanto quisiera que me den una señal de lo que están comentando. Claro, el capítulo 9, ¿qué verso? ¿Qué verso, Maharaj? ¿Qué verso están tratando? El verso 2, Prabhu Smita. Ah, ya, verso 2, ya. Vamos a ver, este verso del capítulo 2 es sumamente maravilloso. Vamos a analizar un poquito. Según el partido ayer. ¿Qué no volvió el alma? Entonces, claro, el verso 2, capítulo 9, es justamente Raya Vidya. Es el verso tan famoso. Queridos devotos, recuerdo que este verso nos aprendíamos toditos los brahmacharis hace mucho tiempo en ISKCON. Y todos lo sabíamos de memoria. Y Srila Paramaditya Swami en ese tiempo era Alanat Swami, sannyas de Srila Prabhupada, y él nos instaba a aprender estos versos. Entonces todos sabemos de memoria, lo sabemos, ¿no? Raya Vidya, Raya Guhyan. Este conocimiento es del rey de la educación. Está hablando del conocimiento trascendental, el conocimiento más confidencial. Se refiere a ese conocimiento que es confidencial. Ese conocimiento que imparte a Arjuna una sabiduría muy secreta. ¿Sí? Y esa va a aliviar las miserias de la existencia material. Le está revelando el servicio devocional. Cuando analizamos este capítulo, se refiere justamente al conocimiento confidencial del servicio devocional. Es interesante. ¿Sí? Se recalca justamente la importancia del Bhakti Yoga, del Bhakti Buddhi Yoga. ¿Sí? Y entonces, es un conocimiento trascendental, es un conocimiento secreto, puro, da percepción del yo verdadero mediante la iluminación. Es la perfección del Dharma, de la religión, la ocupación eterna. Es eterno y se ejecuta con alegría. Entonces, este verso maravilloso, pues, nos lleva justamente a apreciar, a amar y anhelar, ser parte de este proceso maravilloso que Sri Krishna le transmite a Arjuna, el servicio devocional amoroso a la persona suprema. Ese es el corazón de este capítulo, ¿sí? Y bueno, este capítulo tiene unos versos hermosísimos, ¿no? Aquí está el famoso verso 9:30, pues, donde dice que incluso si un devoto comete los actos más abominables, si él está fijo y consagrado al servicio amoroso, trascendental, debe ser considerado un santo, pues está debidamente situado, ¿sí? Y el próximo verso dice, prontamente se torna virtuoso y alcanza la paz perdurable. Declara, oh Arjuna, osadamente que mi devoto jamás perece. Entonces, este verso que acabo de mencionar, Srila Siddhardeva Goswami Maharaj, hay un comentario sobre este verso. Y dice que prontamente se torna virtuoso, no se está refiriendo al devoto que se habló en el verso anterior, o sea, aquel que comete actos abominables. No se refiere a él, dice. Se refiere a aquella persona que declara osadamente que ningún devoto comete actos abominables. Solo es una apariencia de mal nada más. Porque imaginémonos, devotos queridos, como una persona que es trascendental, una persona que es puro de corazón, que es un devoto, ¿no?, de alta calidad, va a cometer actos pecaminosos, abominables. O sea, no hay relación. Son apariencias nada más. Y él da el ejemplo
él da el ejemplo de algunos casos de devotos puros que aparentemente cometieron actos abominables. Por ejemplo, habla de la reina Kunti. La reina Kunti, wow, era una adolescente hermosa, una princesa, que curiosa, como cualquier niña, un sabio le dio un mantra, porque ella le sirvió con mucho afecto a este sabio, poderoso, místico, y en agradecimiento él le dijo, te voy a dar un regalo, te voy a dar un mantra para que tú llames a un semidios, al que tú quieras. Entonces ella cogió el mantra, invocó y apareció Vipasvan, el dios del sol, ¿sí? Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Ella tuvo hijos como con 3 o 4 semidioses. Ahí está Karna, Arjuna, Bhima, Yudhishthira, ¿verdad? Los otros 2 eran hijos de Pandu con Rohini. Entonces, si la Guru Maharaj Bhaktiraj Shaka habla justamente de esta apariencia de mal, de actividad abominable que cometió Kunti. Pues no es abominable, dice él, porque si tú glorificas a Kunti, te purificas, porque es una devota pura de Krishna, es la tía de Krishna. Entonces, aparentemente parecen actividades abominables, pero no lo son. Da otro ejemplo del papá de Vyasadeva, Parasara Muni. Dice que Parasara Muni, un día, él, un atardecer o una mañana, él tomó una, una dama, una mujer que manejaba una canoa. Ella era dueña de la canoa, y entonces le pidió que le lleve al otro lado del río. Entonces ella, pues, le hizo que se embarque en la canoita y ella empezó a remar. Entonces dice el comentario del Shastra, dice que cuando estaban en la mitad del camino del río, de pronto surgió lujuria en Parasaramuni y le pidió a ella que tuvieran un coito. Y ella accedió, tuvieron coito sexual, de ahí nació Vyasadeva, de Vaipayana, Vyasadeva, la encarnación de Dios, la literaria. Entonces, miren, aparentemente es como algo, hostia, lujuria, perverso, ¿no? Sexo ilícito, aparentemente. Pero dice, no, es el arreglo de la divinidad, que tenía que nacer este Vyasadeva, o algo así. No es Vyasadeva, sino creo que es Bhishmadeva, creo que es, o algo así. Creo que es Bhishmadeva, sí. En todo caso, ¿a qué me refiero, devotos? A que el verso del 9:30 que dice, Apichet Sudaracharu, Vayate Mam Mananyavak, Sadureva Samanta Vyasamya Vyavasito Quizá, ¿no? Si una persona comete actos abominables, incluso si alguien comete actos abominables, pero está fijamente situado en el servicio devocional trascendental, debe ser considerado un santo, pues está debidamente situado. Entonces, qué hermoso, ¿no? Este capítulo justamente mencioné estos versos, porque el verso 2 habla de que es, ¿no?, el rey de la educación, el servicio devocional, y el verso que menciono de 9:30, que habla de los devotos que aparentemente cometen actos abominables, no se les debe juzgar, porque son actividades trascendentales que Krishna mismo ha permitido que así pase. Pero ante los ojos del mundo es abominable, ¿verdad? Pero ante los ojos de los devotos, de los paramahamsas, no hay pecado, no hay transgresión, no hay abominación en esos actos de esos devotos puros. Eso, mis queridos devotos de Krishna, una pequeña contribución. Hare Krishna, Danda. Ya, y muchísimas gracias, Prabhu Esmita Krishna, por participarnos con estos otros versos que realmente están relacionados con aquello que nosotros hemos aprendido y en estos versos hemos leído, ¿no? En síntesis, pues la importancia del servicio devocional. Yo me quedo anonadada, me quedo sorprendida de todas estas maravillas que podemos aprender, saber que este conocimiento es el más secreto de todos los secretos. Cuando yo escucho secreto, digo, wow, si es secreto, ¿por qué nosotros tenemos la misericordia de acceder a él, no? O sea, digo, qué gran regalo, qué ventaja
porque como siempre nos recalca Maharaj Paramahansa, todos estamos en la misma olla, todos estamos fritos, o sea, enredados en este mundo material por las modalidades de la naturaleza. ¿Y cómo salimos? Es a través de este conocimiento, pienso yo. No hay de otra manera. Y saber la importancia y el poder que tiene el servicio devocional. Y como decía Prabhu Viracocha, es cierto, no alcanzamos a dimensionar todo lo que podemos lograr si nos dedicáramos con determinación al servicio devocional en todos sus procesos y en todas sus formas. Como dice aquí, si solamente nos sentamos a escuchar las glorias del Señor, si solamente nos dedicamos a leer, a escuchar el Maha Mantra, y si lo podemos cantar sin ofensas, estamos ya siendo purificados. Y nos dan testimonios aquí, como siempre nos comparten, grandes devotos que alcanzaron esa autorrealización. Nosotros tenemos del Guru Parampara. O sea, yo me inclino a cada uno de ellos porque realmente el trabajo y el servicio que hicieron, wow, qué tenaz, ni siquiera dormían para que nosotros, como dijo la Madre Yulan, estemos cómodamente escuchando todo esto que acabamos de escuchar. O sea, es increíble cómo el poder del servicio devocional en todas sus manifestaciones nos puede liberar y nos puede iluminar y nos puede direccionar hacia lo que estamos o hacia lo que el alma realmente quiere, ¿no? El éxito, eh, el verdadero éxito. No es un éxito material. A veces decimos, no, pues mi hijo, yo soy exitosa porque logré un doctorado, logré un masterado, en fin. Pero sabemos que todo eso no nos lleva en plenitud ni a la libertad, ni a la paz y peor a la felicidad. Entonces, alcanzar este conocimiento y realmente dedicarnos de una forma, como dice aquí, ejecutar el servicio devocional es tan perfecta esta forma que los resultados son de hecho reales y lo podemos percibir. Y uno de estos procesos está en el canto del Mahamantra. Y a veces yo digo, es tan fácil. Y sin embargo, a veces no nos damos el tiempo y no alcanzamos, como decía un Prabhu ayer. Ahora en este mes de Purushottama voy a hacer todo lo posible para cantar las 16 rondas. Si eso lo hacíamos antes, dice, eso lo hacíamos antes cuando comenzamos de muchachitos, dice. Y ahora, ¿por qué poco a poco nos hemos dejado llevar de otras actividades que sabemos que no están dentro del proceso devocional, pero lo estamos haciendo? No, ahora sí lo voy a hacer. Entonces yo me pongo a pensar, escuchándola a este devotito, y digo, wow, si el devoto con tantos años de realización, que sabe lo que es el verdadero servicio devocional, no servicio material, dice así, digo, bueno, no con conformidad ni tampoco para justificar, pero digo, wow, qué mal estamos, ¿no? Qué mal estamos porque realmente a veces necesitamos de que se nos